Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Fernanda López, soy médico funcional y todo este tiempo de coronavirus he estado haciendo investigación y leyendo respecto a cómo se comporta el virus, cómo funciona, y he estado leyendo mucha desinformación también en las redes sociales. En vista de eso y muchas preguntas que me realizan mis pacientes, es que he decidido subir este video para informarles lo que hay más actualizado sobre el coronavirus, cómo se comporta, de fuentes tanto de Asia como fuentes americanas, para que ustedes sepan qué es lo que se sabe actualmente sobre el coronavirus. Entonces, el coronavirus, el COVID-19, es un subtipo de virus que forma parte de la familia de los coronavirus. Entonces, ¿en qué otro momento ya hemos tenido una infección de coronavirus con nosotros? ¿En qué momento pasó esto? El coronavirus es una epidemia que uno de los brotes principales que tuvo ha sido el 2002 y 2003, donde se le llamó como SARS. SARS porque es un síndrome respiratorio agudo, donde la complicación principal son problemas respiratorios. Este brote hubo en el 2002, en el 2003 también, y en otro momento en el que tuvimos un brote de coronavirus fue también el año 2012 a 2017, que fue un subtipo de coronavirus. Este fue llamado MERS porque fue un síndrome respiratorio del Medio Oeste. Entonces vemos que el COVID-19, el coronavirus que tenemos actualmente, es de la familia de los coronavirus, pero es un subtipo nuevo. Es en realidad llamado un SARS-2 porque provoca la enfermedad respiratoria aguda severa, tiene complicaciones severas. Entonces ese es el COVID-19 que tenemos actualmente, la epidemia que está sucediendo. Ahora, se estima que alrededor de la población, entre el 20 al 60%, va a contraer este COVID-19. ¿Y esta fuente de dónde la he sacado? La he sacado de epidemiólogos que en todo el mundo están realizando ahorita análisis, donde también todas mis fuentes las voy a poner abajo para que ustedes las puedan ver. Se estima que entre el 20 al 60% de la población adulta va a padecer de este tipo de coronavirus. También esta es una fuente que saqué del Washington Post. Entonces, si entre el 20 al 60% de la población se estima que va a contraer este coronavirus, ¿cuál es el grupo que está más en riesgo para contraer el coronavirus? Actualmente China está sacando bastantes estudios científicos porque, bueno, es la población donde comenzó la infección sobre coronavirus, y ellos tienen datos con grandes poblaciones para sacar datos estadísticos. Entonces, ¿cuáles son las personas que están en mayor grupo de riesgo con el coronavirus? Son las personas mayores, los adultos mayores. Aquí vemos que arriba de los 70 años hay un 8% de probabilidad que se compliquen los casos por contagio de coronavirus. Vemos que la población joven tiene poco riesgo de contagio, y es la población adulta que ya están con estos números de casos confirmados por infección de coronavirus. Ahora, ¿cómo es que nos contagiamos de este coronavirus? ¿Por qué se está esparciendo tanto a nivel mundial este coronavirus? Porque es muy fácil de contagiarse. Este virus tiene una capacidad de contagio bastante alta. Entonces, la manera en la que nos contagiamos del coronavirus es por estar en contacto con personas que están infectadas con coronavirus. Personas que estamos conversando y tenemos una distancia bastante cerca. Para que no exista el contagio con el coronavirus, tenemos que tener una distancia aproximada de 1.8 metros de la persona que está con contagio. Además, nos podemos contagiar tocando superficies, podemos contagiar dando la mano, podemos contagiarnos dando besos a las personas que estén con este coronavirus. Entonces, es muy fácil que nos podamos contagiar. Por eso es que se estima que del 20 al 60% de la población vamos a contraer en algún momento el coronavirus, ¿no? Entonces, se esparce por contacto directo con el objeto. Este es un estudio que salió donde cuánto vive el virus dentro de las superficies que nosotros tocamos, dentro de lo que estamos en contacto. El virus tiene una vida media desde los 20 minutos en aerosoles, cobre. Aquí está cuánto vive en madera, que es aproximadamente 20 horas.
en acero inoxidable, en hierro y en plástico puede llegar hasta 3 días. Entonces, si estamos yendo al supermercado, agarrando los carritos y eso tiene material de plástico, ese virus va a estar ahí durante 3 días aproximadamente. Entonces, vemos que además de que es fácil de contagiarse, en superficies comunes como plástico y acero inoxidable, están alrededor de 2 a 3 días el virus activo ahí para contagiar, ¿no? Entonces vemos que es bastante fácil el contagio. Por lo tanto, si pensamos que nos contagiamos de coronavirus, ¿cuáles son los datos estadísticos respecto a la sintomatología del virus? ¿Cómo sabemos si tenemos coronavirus o cómo podemos sospechar que posiblemente tengamos coronavirus? Aquí hay un gráfico también hecho por un estudio científico en China, que es la población que más casos ha tenido reportados y diagnosticados. ¿Cuáles son los típicos síntomas del coronavirus? Lo esencial es fiebre. Es muy común tener fiebre en más del 85% de los casos, acompañado de tos seca y fatiga. Esos tres son signos y síntomas en realidad que nos van a decir que podríamos tener coronavirus. Y hay otra sintomatología como producción de flema, dolores en el cuerpo, náuseas, dolores de cabeza, pero no es lo característico del coronavirus. Lo característico del coronavirus es fiebre, tos seca y fatiga. Entonces esos son los... y bueno, y hablando un poco sobre el periodo de incubación, también es interesante porque este virus puede tener un periodo de incubación desde un día hasta 2 semanas. Entonces todo depende de la persona que lo vaya a recibir el virus y cómo esté en las defensas. Ese virus puede permanecer incubado desde un día hasta 2 semanas. Lo normal es que permanezca aproximadamente 5 días que empiecen los síntomas. Entonces, hasta todo ese tiempo antes de que tengas síntomas, pudiste haber contagiado muchísimas personas, ya sea en el supermercado, ya sea en el gimnasio. Entonces, el periodo de incubación de este virus varía y es aproximadamente unos 4 a 5 días, ¿no? El índice de hospitalización por caso registrado es del 19%. ¿En qué momento se va a hospitalizar al paciente? Aparte de tener la fiebre, aparte de tener la tos seca y la fatiga, tiene que haber otra sintomatología para que el paciente tenga que estar hospitalizado. Puede ser una dificultad ya para respirar, que también es característico de esta enfermedad cuando se complica. Entonces, la mortalidad en Asia, ellos están poniendo alrededor del 2%, 1%. ¿Por qué? Porque ellos están teniendo más pruebas para hacerle a la población y se están dando cuenta que en realidad hay muchas más personas contagiadas de lo que se sabe. Entonces, ellos hacen un cálculo. Persona contagiada con coronavirus y qué cantidad de personas muere por estar contagiada de coronavirus. Entonces los datos más precisos que tenemos hoy en día son de las fuentes de China, porque ellos son los que tienen la mayor cantidad de pruebas para hacerle a su población. Entonces la hospitalización va del 19% y los casos de fatalidad, o sea, los casos en que las personas van a morir por contagio del coronavirus, es alrededor del 1% o menos. Tenemos que basarnos en datos estadísticos de China, porque como les mencionaba, ahí es donde existe la mayor cantidad de pruebas para realizarse a la población. Lamentablemente en nuestro país, en Bolivia, no contamos con estos recursos. Entonces, es para darnos cuenta de que en realidad los diagnósticos que existen son mucho más altos de los que tenemos registrados. Ahora, qué interesante es continuar hablando sobre las cantidades de pruebas que están ofreciendo los países alrededor del mundo a su población. Entonces vemos que en Corea del Sur se disponibilizaron más de 100.000 tests para la población y el índice de positividad de estos tests han sido del 4%. En cambio, en Estados Unidos, hasta el momento, solo se han realizado 472 pruebas. Entonces, ¿y cuál fue el índice de positividad? El 21%. Pero no han tomado en cuenta todo el resto de la población, el resto de la población que está con una sintomatología leve, el resto de la población que está ya con fiebre y no se ha hecho hacer el test porque no hay disponibilidad de reactivos para probar que es coronavirus, ¿no? Entonces hay que basarnos en datos estadísticos donde más se disponibilicen pruebas para las personas, para la población, ¿no? Entonces vemos que donde más se han realizado pruebas ha sido en el Reino Unido, en el sur de Corea, en Suiza alrededor de 1000, pero en Estados Unidos 472 pruebas por millón de habitantes.
O sea, es muy poca cantidad. Y aquí en Bolivia, ¿cuántas tenemos disponibles, ¿no?, para hacer esto? Entonces, aquí están mis fuentes, que también se las voy a dejar. Y ahora, ¿por qué es importante hacer una cuarentena? ¿Por qué debemos acatar a la cuarentena? ¿Por qué debemos acatar a esa cuarentena, quedarnos en casa? Porque muchas de las personas que están con coronavirus actualmente no están con una sintomatología grave, están con una sintomatología de un resfrío, están con una leve fiebre. Entonces, ¿por qué debemos acatar estar en casa? Porque si por una pequeña fiebre o por una tos o simplemente una combinación de tos con malestar estamos acudiendo al hospital y estamos con coronavirus, estamos diseminando la enfermedad, estamos poniendo en riesgo al personal de salud, estamos poniendo en riesgo a las personas también que están en el hospital y tienen una enfermedad de base, o a personas mayores en que podamos tener contacto. Entonces, lo ideal y cómo ha solucionado Asia, sobre todo Japón y China, toda la epidemia que está sucediendo de coronavirus, ha sido evitar el contacto, ha sido quedarse en casa. Aquí quiero mostrarles una gráfica, cómo funciona si nosotros continuamos teniendo contacto con las personas y cómo funciona los datos estadísticos si guardamos reposo en casa, nos quedamos y no salimos a tener contacto directo con las personas. Entonces, esta es una línea que es la capacidad del sistema de salud, la capacidad que tiene el sistema de salud para recibir a toda esa población con complicación a causa del coronavirus. Este es un dato estadístico de la revista Vox, este es un dato estadístico de la revista americana. Entonces, si ellos están con esta línea de salud para el cuidado de pacientes con coronavirus, de hecho, en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país, esta línea es mucho más inferior a esto, porque las condiciones de salud que tenemos no son buenas. Entonces, aquí vamos a tomarlo como una curva de capacidad que tienen los hospitales para recibir enfermos con complicaciones de coronavirus. Si nosotros no nos cuidamos, salimos en casa, estamos en contacto, vamos toda la familia al supermercado a hacer compras, vamos toda la familia a continuar, estamos saludables pero estamos en contacto directo con otras personas, los casos van a aumentar. En cambio, si aquí nosotros nos resguardamos, nos mantenemos en la casa, los casos van a disminuir y ya el sistema de salud va a poder tratar esos casos más complicados. Es difícil la situación que nosotros estamos viviendo en Bolivia, porque no es solo el coronavirus que estamos teniendo ese problema en los hospitales. Estamos teniendo una epidemia de dengue grandísima, sobre todo en Santa Cruz, donde el sistema de salud está totalmente colapsado. Y además estamos teniendo más muertes aquí en nuestro país por influenza. Entonces tenemos que resguardar esto, porque no es solo el coronavirus que va a ir al hospital a ocupar una cama, es el coronavirus, es las complicaciones de dengue y es la influenza también. Por eso se está haciendo una campaña bastante grande para que nos quedemos en casa, evitar el contagio, evitar que nuestro sistema de salud, que es tan precario, se sature y no podamos atender a las necesidades de las personas que vayan a tener esta complicación por coronavirus. Este es bastante actualizado, es del 18 de marzo de la revista Vox, un artículo. Ahora, ¿qué pasa si estoy enfermo? De repente estoy con fiebre, con tos y con fatiga. ¿Qué hago? Porque ir al hospital voy a ir a contagiar no solo al personal de salud, sino a las personas que están susceptibles a recibir esta enfermedad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo bueno es que la alcaldía de Santa Cruz nos ha dado estos números donde podamos llamar. Entonces, que no te asuste, hagamos una prevención, y si estamos con esta sintomatología, no salgamos de la casa, tratemos de hacer todo nuestro trabajo desde la casa. Entonces, ¿cuáles son los teléfonos que podemos comunicarnos, que nos aconseja la alcaldía si estamos con fiebre o alguna de las sintomatologías específicas del coronavirus, fiebre, tos seca y fatiga? Llamar al 106, que es el CISME, y a la línea abierta vecinal, que es el 812-5700. Esto nos disponibiliza, y la gobernación también nos ha dado 2 números de emergencia para que podamos llamar, no vayamos directo al hospital, llamemos y contemos la sintomatología que nosotros tenemos. Este otro número de emergencia, que es el 814-8139, y este 168 de emergencia. Y el Ministerio de Salud de Bolivia también pide que si tenés alguna sintomatología, si tenés alguna duda sobre el coronavirus, si tenés alguna inquietud,
hay disponibles 2 números en los que podés llamar para tener más información sobre el coronavirus, que es el 810-1104 y el 810-1106. Esas líneas están habilitadas desde el Ministerio de Salud para poder darte toda la información sobre el coronavirus. Y qué interesante también que hay una aplicación para Bolivia, para otros países también si la quieren utilizar, que da información básica sobre el coronavirus, información actualizada y además también muestra cómo debemos cuidarnos, el lavado de manos. Sería interesante descargar esa aplicación, verla en casa con la familia, ver en casa, compartirla con las personas para que puedan acceder de una fuente con mejor información, ¿no? Entonces hay preguntas frecuentes, es una aplicación interesante, la pueden descargar. Ahora, ¿qué hizo China para disminuir todo ese riesgo de contagio, esa mortalidad? Porque China ha mantenido, en cambio países como Francia, como Italia y España cada vez están en alta en todo el contagio que se está teniendo con el coronavirus. ¿Qué medidas tomaron en Japón también para disminuir el contagio, consecuentemente disminuyendo las infecciones o los contagios por coronavirus, disminuyendo esas complicaciones? Entonces, ¿qué fue lo que China le dijo a su población para que pueda evitar el contagio? Vamos a tener síntomas de coronavirus al momento de contagiarnos. Y si tenemos síntomas, y son síntomas leves como fiebre, tos y fatiga, debemos quedarnos en casa. Debemos permanecer en casa, porque si estamos con coronavirus, no vamos a tener en nuestro país los reactivos para comprobar si estás con coronavirus y hasta que todo eso suceda ya hemos contagiado un montón de personas. Entonces, si estás con síntomas de gripe, toma todas las medidas necesarias y quédate en casa. ¿Cuándo vamos a acudir? Cuando exista un síntoma agregado severo, cuando hay una dificultad para respirar, si es una persona arriba de los 70 años, si hay una enfermedad de base, si es un grupo de riesgo. Esas son las personas que deben acudir a una hospitalización, previo llamado siempre o consulta tal vez a los números que nos han pasado para que nos indiquen cómo vamos a actuar frente al coronavirus y cómo vamos a llegar y a qué centro vamos a acudir. Entonces, ¿cómo fue que ellos controlaron? Las personas que tengan síntomas leves de fiebre, tos seca y fatiga, quedarse en casa. Estas son fuentes de China, que es lo más actualizado que hay, ya que ellos... y aquí está tal cual como sucede la curva de contagio. Si no mantenemos una distancia social, crece y crece abismalmente porque han visto la facilidad que es tener el contagio con coronavirus, ¿no? Sobreviven superficies plásticas hasta 3 días, nos contagiamos dándonos las manos. Entonces, si no mantenemos esa distancia social, los índices van a crecer. En cambio, si tomamos las medidas de quedarnos en casa, de lavarnos las manos constante, cuidar a nuestra familia, va a disminuir ese índice. Y los riesgos de que una persona en la casa vaya a tener las complicaciones definitivamente van a disminuir. Cuidemos a nuestra familia sobre todo, ¿no? Una de las preguntas que me han hecho sobre el COVID-19 es que si, bueno, me contagio, ¿será que voy a tener una inmunidad? La verdad que lo que se sabe hoy en día y la información que he sacado de la Universidad de California en San Francisco, de la unidad de microbiología, es que no se sabe si vamos a tener una inmunidad posterior. Además de que así como la influenza, que también sufre mutaciones y cada año nos enfermamos de influenza, puede suceder con el coronavirus. Entonces se necesitan hacer más estudios para ver, y si es que tenemos una inmunidad, no va a ser una inmunidad a largo plazo porque este tipo de virus es un virus que también muta. Aquí está el artículo que les digo. Hasta aquellas personas que se recuperen del coronavirus tienen que tener cuidado por una posible reinfección, ¿no? Y algo interesante que les quiero mostrar, ¿qué otro grupo de riesgo está dentro de las enfermedades y complicaciones del coronavirus? Pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes que han tenido una ACV, pacientes que han tenido un preinfarto, pacientes que tienen marcadores cardíacos inflamatorios, diabetes, obesidad. Hoy no solo vivimos una epidemia del coronavirus, también vivimos una epidemia de diabetes y obesidad. Entonces, personas obesas, diabéticas, con enfermedades cardiovasculares, personas con enfermedades respiratorias crónicas como asma, bronquitis, pacientes con hipertensión y cáncer, son pacientes que están dentro del grupo de riesgo de tener complicaciones a causa de enfermarte del coronavirus. Entonces vemos qué importante es tener buenos hábitos en el día a día, porque todas estas enfermedades que vemos aquí son enfermedades que se pueden prevenir
son enfermedades que se nos han presentado por tener un mal estilo de vida, por tener una mala alimentación, por tener sedentarismo, no dormir bien, tener estrés. Entonces, si estas enfermedades están dentro de los grupos de riesgo, sería bueno reevaluar cómo está tu estilo de vida para que no estés predispuesto o predispuesta a enfermarte y a ser susceptible a hacer un grupo de riesgo dentro de enfermedades virales que vayan a venir también a un futuro, porque esta no es la primera epidemia que estamos viviendo y tampoco va a ser la última. Y lo ideal es estar como seres humanos preparados con excelentes condiciones físicas para recibir esa enfermedad y que no nos lleve a una complicación. Entonces, personas que tienen enfermedades crónicas y degenerativas que se puede hacer una prevención también están dentro de este grupo de riesgo, ¿no? Y vemos que sobre todo personas, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad también. Otra de las personas que están dentro del grupo de riesgo de enfermarse de manera grave por el coronavirus son pacientes que fuman no solo cigarro, sino también vaporizadores químicos. Es un momento de aprovechar y dejar de fumar, aprovechar lo que nos está sucediendo con el coronavirus para dejar el cigarro, porque también personas que están fumando, personas que utilizan el vaporizador químico, están dentro de un grupo de riesgo alto para complicaciones de coronavirus. Y vemos que también el fumar no es un buen hábito, no es tener un buen estilo de vida, ¿no? Entonces hay que dejar de fumar y utilizar el vaporizador químico. Vale la pena hablar sobre la tasa de letalidad que tiene el coronavirus. ¿Qué tan mortal es para nosotros? Debemos basarnos en los estudios que está haciendo China, porque ellos son los que tienen, nuevamente, vuelvo a repetir, la mayor cantidad de pruebas para hacerle a su población. Entonces, la tasa de letalidad de una enfermedad es cuánta persona va a fallecer a causa de enfermarse valga la redundancia, de COVID, ¿no? Entonces, la tasa de letalidad, en el momento, la revista Lancet, que es una revista de bastante prestigio, inclusive menciona que no es algo muy acertado. No es algo muy acertado porque no se está haciendo pruebas a toda la población. Entonces, se estima que en realidad el porcentaje de contagio es mucho más alto de lo que tenemos por falta de los reactivos, ¿no? Entonces, aquí les vuelvo a poner el cuadrito para que no nos olvidemos que solo se están haciendo en Estados Unidos 472 pruebas por millones de personas y en Corea se están haciendo más de 100.000 pruebas por millón de personas y obviamente mientras más pruebas se están haciendo, más pacientes se están encontrando con coronavirus en China, por lo tanto la tasa de letalidad va a disminuir. Aquí yo le puse qué significa una tasa de letalidad, que es la proporción de las personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma. Aquí mismo en la definición de la letalidad dice, es difícil realizarla porque es preciso registrar todos los enfermos por esa enfermedad y muchas de las enfermedades, los casos son asintomáticos o leves, entonces no se puede tener un registro fidedigno de la actual epidemia que tenemos de coronavirus, porque hay personas que están pasando asintomáticas o como un resfrío leve. Entonces, la misma definición de la letalidad de esta enfermedad es incierta, porque no tenemos los datos reales de toda la población que está enferma por COVID-19. Entonces, ¿qué cuidado vamos a tomar y cómo vamos a subir nuestro sistema inmunológico? Están circulando por todas las redes sociales todo lo que es el lavado de manos, evitar el contacto de persona a persona, lo que ya hemos hablado, lo que podemos encontrar disponible en las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es mi consejo? Comer sano. Dejar de comer azúcares, eso no fortalece nuestras defensas, el carbohidrato no forma defensa, entonces debemos comer alimentos reales que nos puedan aumentar nuestras defensas. Y qué interesante es que las cetonas aumentan nuestro sistema inmunológico. ¿Y cómo podemos producir cetonas dentro de nuestro cuerpo? Bueno, tenemos la dieta cetogénica, que es en base a alimentos reales, alimentos de calidad, donde no incluimos pizza, no incluimos chocolate. Si vamos a abastecernos, no es a comprarnos nuestro abarrote de fideos para comer, no, tenemos que comprar alimentos reales, no es comprar un montón de galletas, no, es comprar alimentos que nos vayan a ayudar a tener un buen sistema inmunológico, ¿no? Entonces, además de tener los beneficios de subir la inmunidad, se van a sentir muy bien. Y otra de las cosas que pueden aplicar como un tratamiento, algo terapéutico, es el ayuno. El ayuno intermitente, que aquí yo les muestro un par de estudios, cómo el ayuno intermitente aumenta de manera aguda el comportamiento de nuestras defensas y aumenta la inmunidad.
Entonces no es solo llenarnos de vitamina C, vitamina D, acabarnos con todo lo que hay en la farmacia, no es solo eso, es darle a nuestro cuerpo también los nutrientes esenciales para que puedan formar las defensas, ¿no? He subido un videito hablando sobre la importancia también del caldo de hueso y cómo te sube tu inmunidad, lo pueden ver en mi canal. Así que esperemos que con toda esta información del coronavirus hasta ahora, 19 de marzo del 2020, yo he estudiado, he recopilado para ustedes para que puedan ver la situación real que tenemos del coronavirus, ¿no? Si tienen alguna duda más, pueden hacérmela para yo hacer algún video futuramente y seguir informando sobre lo que actualmente se sabe sobre el coronavirus, ver cómo otros países como China y Japón están tomando medidas de resguardo donde han disminuido el contagio en su población. Si te gustó el video, si te pareció interesante e importante, te invito a que lo compartas con tus familiares, compartirlo con personas que están teniendo tal vez alguna información equivocada del coronavirus y quedémonos en casa, acatemos lo que nos dicen de resguardar para cuidar a nuestra familia.